Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Y bueno, los mortales somos, por un lado, está nuestro querido Daniel Jándula, que es el que edita estos vídeos con mucho arte con mucho arte y con mucho salero. También José Antonio Muñoz, que incluye estos programas en los contenidos de su web Viaje a Ítaca. Y aquí, ante las cámaras, hablando para todos vosotros, pues tenemos, como siempre, a Lázaro Covadlo. Hola, Lázaro. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A María José Peña. Hola, María José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien. Graciela Molinelli, desde Buenos Aires. Hola, Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos va bien, yo creo. Y yo, que soy David Monteagudo. Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre una película. Pero es una película que está basada en un libro, en una obra literaria, que además yo creo que es conocida por todos, una de estos clásicos populares, bueno, un clásico contemporáneo, porque es del año 54, 1954, que es El Señor de las Moscas, de William Golding. Entonces hemos visto una película, una versión del año 90, de 1990, que está dirigida por Harry Hook, con el mismo título, el título del libro. Y también, bueno, no sé si todos, pero al menos yo le he echado un vistazo también a otra versión anterior del año 63, que esta ya es en blanco y negro, que está dirigida por Peter Brook, y que cuenta la misma historia y con el mismo título también. Pero bueno, hoy supongo que vamos a hablar ya, luego tiempo tenemos para comentar cosas sobre las películas. Pues nada, yo ahora ya le cedo la palabra a Lázaro Covadlo, que es quien nos ha sugerido, quien ha hecho la sugerencia de esta película para este programa. Así que Lázaro, cuando quieras, puedes ponernos en antecedentes. Muy bien. Vamos a ver. Esta película, ¿no? Yo descubrí la película esta en YouTube, ¿no? En las dos versiones, una de la de Peter Brook del año 1963 en blanco y negro, y la otra de Harry Hook, que es de los años 70, creo. No, es del año 90. Ah, del año 90. Bueno, gracias por la... Pues, así que, como yo había leído este libro hace mucho tiempo y me había impresionado, y como decía, no lo encuentro, se me perdió entre mis libros, igual al momento lo vuelvo a reencontrar, no sé, y me pareció muy interesante, ¿no? Bueno, de la película, entonces dije, bueno, vamos a ver la película, ¿no? Que vale la pena, ya que está aquí en YouTube. Y la que voy a comentar, más que nada, de refilón voy a comentar también de Peter Brook, pues voy a comentar la de Harry Hook, ¿no? Que me parece que tiene una serie muy grande de defectos, ¿no? Y que le toma un poco el pelo al espectador, ¿no? Me parece que este director debe pensar que los espectadores son todos estúpidos. Bueno, en realidad hay toda clase de espectadores, supongo que habrá inteligentes, estúpidos, geniales, y también fronterizos, ¿no? Pero, digamos, hay una serie de cosas que yo ya no me acuerdo si aparecían en el libro de tantas reflexiones, pero hay un momento en el cual el chiquito el gordito, Piggy, sí, Piggy, que le llaman Porky, ¿no? Está hablando con Ralph, ¿no? Que es el chico bueno de la historia, ¿no? Y saca colación a Rousseau, ¿no? Sí. Porque el padre, eso me pareció... Me fijé en eso también yo, en que era muy forzado, que era un poco evidente. Sí. Porque, claro, además de todo esto, Golding tiene fama de ser un escritor que
veía el mal en todas partes, que suponía que el ser humano, digamos que está, gran parte del ser humano está tomado por el mal. Bueno, eso es lo que aparece, yo lo estuve viendo ahí en Wikipedia. No creo que haya sido así, porque, en fin, no hay que creer todo lo que se lee ni lo que se oye, ¿no? Pero bueno, aquí aparece la maldad en la infancia, ¿no? Entonces, esa es una cosa que me chocó mucho cuando están muy forzados, cuando se ponen a hablar, cuando se cita a Rousseau, porque el padre le había hablado de Rousseau. Después hay cosas que son realmente, digamos, hay un momento en que también a este chiquito, a Porky, ¿no? A Piggy, le rompen las gafas, ¿no? Sí. Y aparece con un cristal roto. Sí. Pero en secuencias posteriores aparece con los dos cristales intactos, ¿no? Vale. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta de eso, pero no me fijé. Pues sí. Después otra cosa, uno de los chicos, Seymour, parece que tiene una linterna muy novedosa, ¿no? Y entonces, a ver, como fue un naufragio, caen todos al agua, se ve en la película que se están saliendo del agua, y él lleva la linterna, eso es rarísimo, ¿no? Ya es raro que lleven todos los zapatos, pero eso puede ser, caer al agua y quedarse con los zapatos puestos, pero bueno. Después, Ralph sale con el brazo en cabrestillo, ¿no? O sea que sale del agua con el brazo en cabrestillo. Ya me explicarán cómo puede ser esta cosa, ¿no? Así, no sé si se fijaron en eso. Y bueno, y son cosas que, digamos que, no sé, el que se fija en eso, bueno, y después en la versión en blanco y negro, que argumental, digamos, como ritmo y todo me pareció superior, ¿no? Pero bueno, un grupo de chicos, cosa que no aparece en la versión de Harry Fox, un grupo de chicos vienen con una especie de togas que son del coro. También no se pregunta cómo han caído al agua y tal, vienen marchando. Entonces, todos estos efectos, cuando uno los observa, realmente me parece que no son injustificables, ¿no? En el cine, a menos que se haga una película totalmente estrambótica, pero bueno, el desarrollo se basa un poco es un poco realista, ¿no? Así que eso no va. Por lo demás, la historia, vale más la pena hablar de la historia es muy, muy buena, ¿no? Los chicos actúan bastante bien. La historia te atrapa y te conmueve, ¿no? Así que, y te angustia, ¿no? Esos chicos perdidos en una isla que suponen que nunca serán descubiertos. Y luego esa pulsión asesina, ¿no? Que hay en uno de ellos, en muchos de ellos, principalmente en Jack, ¿no? Que viene a ser un poco el matón de todos, ¿no? Que bueno, que es una situación que siempre se da, que se da en los colegios, todo el bullying, ¿no? El matonismo, ¿no? Y bueno, y siempre se ensayan, tienen un chivo expiatorio, en este caso Piggy, ¿no? Y bueno, pero así y todo, es una película que vale la pena ver, ¿no? Yo diría que las dos versiones, ¿no? Si uno tiene paciencia y le gusta, ¿no? De todos modos, toda la parte, digamos, la última parte, es bastante fiel a la novela. Todos sabemos que en las películas, digamos, se cambia muchas veces parte del argumento de la novela, pero es bastante fiel, ¿no? Y bueno, me pareció una película interesante que la viésemos y que la presentáramos al mundo, ¿no? Que se la encuentra en YouTube. Y por ahí, y hasta ahí llegamos. A ver qué más decís vosotros. Vale, muy bien.
Pues gracias, Lázaro. Hoy vamos a cambiar un poco el Sí. orden para, bueno, para, no sé, para variar un poco también. Y vamos a hacer que hable Graciela hoy un poco antes, que siempre le toca más hacia el final. Así que, Graciela, a ver, dinos tú, cuéntanos. Tienes que conectar el volumen. Ahora. Bien. Yo encargué las películas en un videoclub subtitulada porque las Mejor. películas dobladas, al no escuchar la voz de los actores, No, a pero, mí me parece una... y Sí. creo que hiciste bien en cargarlas en un videoclub, porque uno de los problemas de verlas en YouTube es que en YouTube a veces sí que hay cosas que están con una calidad muy buena, pero hay otras que son cosas particulares de alguien que las graba de mala manera, y tanto una como otra la verdad es que se veían con una imagen horrible, cuando en cambio al menos la de 1990, que yo la vi en el año 90 cuando se estrenó la película, era una película con una fotografía estupenda. Así la fotografía. Y en cambio en YouTube la verdad es que esa versión que yo pude ver, pues era una imagen muy mala. Así que hiciste bien, Graciela, en pedirlas en un videoclub, que Claro, supongo pues, que era en un DVD, ¿no? Supongo que es una imagen mejor. Perdón, gracias al videoclub, Peter Brook, las que vi tenían muy buena imagen. Sí. Perdón, la de Peter Brook en YouTube sí que está subtitulada. Sí, la No la encontré. de Peter Brook, sí. O sea, la de el año 63, esta sí que está subtitulada en YouTube. Hay una versión que es la que yo he visto, pero con una imagen que se ve muy mal. Claro, es que YouTube, Sí, muy mal. hay grabaciones muy malas. Pero bueno, dejemos que nos explique Graciela, que yo Graciela. la he interrumpido, así que perdona. No, está muy bien. Oye, no, lo que te quería decir es que sí, casualmente lo que vi entonces eran unas imágenes muy buenas. Bien, la del año 63, como dijo Lázaro, tiene algunas cosas bastante diferentes, entre ellas el desfile de los togados, Sí. los que vienen con toga, pero hay que recordar que en esa época estaba en pleno auge el cine de Bergman. Entonces había toda una cosa de la aparición dentro del cine de algunas cosas fantásticas o algunas cosas. Acá no se ve muy bien ni en la primera parte, ni en la blanco y negro, ni en la color, no se ve, no se sabe cómo fue el naufragio. En la parte de blanco y negro se ve una cosa que no sé si es un aparato que hicieron o algo así, que se estrella, Sí. pone la panza en el barro. Exacto. O en el agua, no se sabe bien tampoco. Y en la otra, en la de color, que ya tenemos efectos especiales importantes, se ve esto del mar y la gente que va hacia abajo, ¿no? Y una de las cosas que me parecieron simbólicas en la de color fue que una de las personas que se ahoga y va para abajo tiene los galones puestos, o sea, es la autoridad que queda sumergida en el fondo del mar. Sí. Ahí hay como un anuncio, la autoridad se va, los que han quedado no son la autoridad. En la película de blanco y negro, yo veo cosas que son de aquella época y antes, son incluso anteriores al año 63. Porque bueno, ustedes recuerdan que el Technicolor vino por allá en los años 50 y luego vinieron perfeccionamientos del Technicolor, pero ya, por ejemplo, Lo que el viento se llevó estaba en colores. Sí. Y creo que esa era una película del 50 y tantos, por ahí del 60, ¿no? O sea que el Technicolor hacía rato que estaba. Pero esta película entonces fue filmada en blanco y negro a propósito. Intencionadamente, sí. Claro, aquí probablemente se le quiso dar un cierto dramatismo. A mí me parece que el planteo de la película y el del libro también es un planteo filosófico entre el bien y el mal, y cuánto eso pertenece al ser humano en su versión original, en su o es naturaleza, recibido por la sociedad. Y entonces aquí sí hay una parte importante. Digamos, la sociedad es sin duda disuasiva, porque cuando la sociedad aparece, pues todo este desastre termina. Quiere decir que las normas impuestas
instituidas son disuasivas a este tipo de conductas cuando los autores son gente como estos niños, o sea, gente que actúa por su propia cuenta por primera vez, que entonces... Ay, bueno, pues, perrita, calate. Vino de la selva. Este tema yo creo que está planteado a propósito por el autor del libro, está planteado entre jóvenes que no han recibido una educación completa. O sea, no son adultos. Son apenas niños y ninguno, ni siquiera están con lo que ahora llamaríamos preadolescencia. En ese momento se advierte, sí, que hay uno que lidera ese grupo pequeño donde está el gordito de anteojos, Piggy, Pig, que es el pequeño cerdito, que hay un grupo de chicos que son más maleables y orientados hacia la bondad o hacia las reglas o al cumplimiento de ciertas normas que le podrían haber sido instruidas o no. Nosotros pensamos que puede ser que un niño muy pequeño tenga respeto de las reglas sociales y respeto de la sociedad en su conjunto, alrededor. Mi experiencia personal dice que sí, que hay niños que nacen respetuosos, que es como si fueran niños más maduros que el resto. Y hay otros que no, hay otros que necesitan o que tienen que ser educados, y en los que una vena transgresora los atraviesa en su niñez, en su juventud, en su adultez y hasta el final. Bueno, pues los transgresores, y en general encontramos muchísimos entre los artistas, entre los escritores, pintores, músicos y amigos, eso dura hasta el final. Encontramos entre los transgresores los que son más sensibles a la aceptación de las reglas o aceptan más la disuasión porque temen las consecuencias. O sea, una característica del ser humano por sobre los otros mamíferos, estudiada por los etólogos. Ustedes se acuerdan, los etólogos son aquellos que, con Eduardo lo hemos hablado mucho porque él es un lector de los etólogos. ¿Se acuerdan de Konrad Lorenz? Bueno, pues en un principio de lo que se trata es de saber estas diferenciaciones entre los mamíferos y el hombre, ¿no? Y entonces esta previsión de las consecuencias la tienen muy pocos animales superiores y en muy estrecho grado, en tanto que la previsión de las consecuencias es realmente típico del ser humano. Y mientras más esté desarrollado, es porque hay mayor inteligencia, mayor conocimiento. Por eso vemos que una gran cantidad de sabios, por ejemplo, son enormemente pesimistas con relación a la raza humana, cosa que se está demostrando ahora con esta guerra. Bueno, sigo con la película. Lo que para mí trata de plantear el autor, como les dije, es una cuestión filosófica, y lo hace con estos instrumentos que son los niños puestos en la selva. Hay una cosa que viene de antiguo. Hay un autor que se llama Campbell que estudia el poder del mito. Nosotros vemos ahí la cabeza de chancho. La cabeza de chancho que le da el nombre al libro, El Señor de las Moscas, porque evidentemente el Señor de las Moscas es el chancho que se pudre en la pica. Entonces se está haciendo referencia en El Señor de las Moscas a este símbolo. Este símbolo es que trataron de buscar los niños a alguien más poderoso que ellos, y en este caso era un ser malo, porque vivía en una cueva, porque podía comérselos, porque era alguien desconocido y al que tenían que tenerle miedo, y entonces había que hacerle una ofrenda para calmarlo. Esto es muy de los antiguos, ¿no? De las tribus, de los indígenas y del comienzo de la humanidad, antes de las religiones, ¿no es cierto? De la adoración del becerro, la adoración de las imágenes que están en las religiones antiguas. Entonces yo creo que lo que quiere simbolizar el autor es que esto también nace del ser humano en forma espontánea y en su deseo de vivir en la naturaleza, tal vez con la imagen de que hay alguien más fuerte, que los dominaría. En este caso aparece como signo de la dominación, porque los niños malos asustan a los otros diciéndoles que ahí está el que los va a comer si ellos no siguen a él, que los va a salvar.
Entonces se presenta como el salvador del monstruo. Y esto también es filosófico, porque todos los dictadores se presentan como salvadores del monstruo que viene después, si él no está. O sea, si él no está, pues todos tendrán hambre, morirán comidos por los otros, no habrá orden, no habrá seguridad. Porque el que la impone no son las instituciones, no son los hombres en su conjunto, no es la democracia, sino que es ese otro él, fabricado por el dictador para que todos tengamos miedo. Desde este punto de vista la película es riquísima, desde el punto de vista filosófico, porque muestra con unos trazos que en realidad son rústicos y son escasos, lo que son cosas que han pasado en la humanidad. Bueno, y después están las muertes, que para mí, claro, la película es un poco corta para que sucedan esas muertes, ¿no es cierto? Si bien es cierto que la última, la del gordito, no es accidental, porque la piedra se la tiran, pero el gordito estaba ahí, no es una muerte, no le dan la muerte con un cuchillo como al otro chico que lo acuchillan o que lo matan a palos, sino que en este caso tiran una piedra desde arriba. Me parece que las muertes son como prematuras dentro del desarrollo de la película. La película venía desarrollándose como el crecimiento de estos malos sentimientos en los seres humanos. Y como no hubo alcohol en esa estampida, cuando matan al pequeño en la primera película y en la segunda, en la película en color creo que es porque ha descubierto, porque acá se me confunde un poco la razón de la primera y la segunda, creo que es porque ha descubierto que en la cueva en realidad el que está es el capitán piloto. que se perdió. Claro, el capitán se perdió, todos creían que se había ahogado o arrojado al agua porque estaba loco, pero en realidad había caminado y había ido a morir a la cueva. Entonces el niño lo descubre y va a avisarle a los demás que no hay ningún monstruo, que en realidad lo que hay es el capitán muerto. Y ahí los demás, que no han tomado alcohol, por ejemplo, porque este tipo de cosas se producían, o el frenesí, el hambre por la sangre, se producían cuando la gente estaba alterada, tenía sus sentimientos disminuidos por las drogas o el alcohol. Entonces ahí iban en bandada a dañar a otro. Incluso se ha visto, acá por ejemplo, en este famoso crimen que hubo en Palermo de la manada, un crimen de la manada de una niña que fue drogada y arrastrada a un auto en pleno día y violada por 6 tipos, estaban drogados todos, o sea, habían consumido algo. Porque lo que se quiere explicar con la droga o con esto es que el ser humano sería capaz de hacer estas cosas si estuviera de alguna manera nublada su razón. Este es un tema muy amplio, el tema de la razón nublada para cometer algún acto dañino. Y digo que es un tema amplio porque sucede también en la demencia. No es necesario la ingestión de drogas o la borrachera, sino que la debilidad mental, el hecho de que no exista un super yo exigente que marque los deberes, hace también que otra gente ocurra o cometa estos hechos, a veces llevado por los otros, a veces seducido por las situaciones, a veces porque todos lo hacen y no tienen una consecuencia. Entonces vuelvo a decirles que la cuestión que plantea acá la película de la muerte de este niño acuchillado por los otros que van en bandada es también algo para reflexionar, ¿no? Y para reflexionar acerca de cómo suceden estas cosas en la sociedad hasta el día de hoy, ¿no? Porque todos roban, y si a nadie les pasa nada, y entonces hagamos lo mismo, y si todos tiran papeles al piso, y entonces ustedes ven que en los barrios pobres, por ejemplo, donde existe una menor cultura acerca de la limpieza o qué sé yo, bueno, pues hay gente que, no en España, pero sí, por ejemplo, en Perú, y acá que tenemos esos inmigrantes sucede, que orinan en las calles entre los coches. Entonces, cuando tú sales, eliges la vereda donde no están estacionados los coches, así tienes menos olores. Bueno, pues todo esto sucede con una cuestión cultural, porque no los ves en los barrios más acomodados, donde estas cuestiones se cuidan. Entonces, esa es la naturaleza humana, el adaptarse a las reglas según la comunidad en la que están insertos. Acá lo que quiere decir el autor es que libres como están, sin la cuestión disuasiva de la ley, sin nadie que los controle, son entonces capaces de los mayores estropicios. Bueno, esto me parece un planteo
un buen planteo, creo que es posible que sea así, y a mí me parece, y voy a hacer una observación desde este punto personal, debido a mi amistad con Lázaro, que Lázaro tiene un problema todavía que desde su juventud analiza, que es la relación del bien y del mal en la mente humana y a veces en una propia mente. De qué mal somos capaces, los que también somos capaces de hacer el bien, y cómo tenemos a ese señor conviviendo con nosotros. El doctor Jekyll Dr. y Jekyll. Mr. Hyde. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, así es. Y yo creo que es así. Yo creo que las reglas que disuaden de estos comportamientos son importantísimas, pero realmente lo importante es la disuasión. Y la disuasión desde el punto político, desde el punto de vista político, es siempre con el ejemplo. Lamentablemente estos ejemplos nunca son suficientemente largos o no tenemos nunca la suficiente información como para que nuestras masas y nuestros ciudadanos y nuestros compañeros y nuestros amigos adquieran, estén conformes con el establecimiento de ciertas reglas. Acá en esta película son las más primitivas. Sería no matar, ¿no es cierto? Sería no dañar a otro. Pero tenemos una enorme cantidad de reglas para cumplir, y en la medida en que la civilización va creciendo, pues entonces nosotros tendríamos que ser capaces de vivir en un estadio superior de la naturaleza, cosa que todavía vemos que no se ha visto. Bueno, la película me gustó muchísimo, las dos versiones, tanto la blanco y negro como la otra. Son películas bien hechas desde el punto de vista narrativo, porque uno no puede dejar de verlas. O sea, uno es llevado por la manera de narrar y por la manera de contar, y como dije, tienen una significación, como la del libro, profunda y que da realmente para el debate. Así que entonces ahora yo les cedo la palabra. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias, Graciela, por tu comentario, muy interesante. Y a ver ahora qué nos cuenta María José. A ver si le hemos dejado algo. Sí, claro. Bueno, la verdad es que yo me voy a referir solamente a la de Hook, porque la otra no la he visto. Así que todo lo que yo comente será en relación a esta única. Yo coincido mucho con el planteamiento de Graciela. He visto, me ha parecido ver, vamos, un planteamiento moral dentro de la película. También he visto una película de aventuras, pero bueno, de eso ya hablaré luego. En primer lugar, me ha parecido ver eso, cómo se plantea la naturaleza humana y cuánto tiene de bien y de mal dentro, y cómo se reprime el instinto del mal cuando hay normas, cuando hay civilización, cuando hay organización. Y cuando eso falla, cómo paulatinamente va emergiendo ese instinto que llevamos dentro. Y ya sin frenos, pues puede llegar a cualquier extremo, como vemos en la película. Ya creo que hay un gran simbolismo en toda la película, por lo menos yo lo he captado así. Ya cuando llegan a la isla, vienen de la civilización, entonces las conversaciones son fluidas, son amistosas, se llevan bien todos, están bajo el influjo de las normas de la civilización, de las normas de la civilización, de la convivencia. Es fácil entenderse. Poco a poco todo esto va saltando muy a pasos, pero cada vez más rápidos y cada vez más de mayor hondura. Se va abandonando esa concepción de la norma y de la convivencia a través de ella, para entrar cada vez más a través de la violencia. Hay un clima de violencia tremendo en toda la película, que cada vez va subiendo de tono, para ir entrando en la barbarie, en la ausencia de civilización. Eso no sé, me parece la gran aportación de la película. Bueno, la gran aportación. A mí me parece que la película solo puede verse en esa clave, fundamentalmente. Ese es el dilema moral que presenta.
Después, es verdad que también la he contemplado como una película de aventuras y la he disfrutado porque tiene muchas cosas muy interesantes y que uno se vuelca en su contemplación y en ese ritmo tan acertado que el director creo que le ha impuesto. Así que también la he disfrutado, también me ha parecido una película de aventuras. Una de las cosas más notorias es la violencia, cómo se va desarrollando. Hay escenas que ya van marcando las posteriores. La primera es cuando arde el árbol. El árbol era precioso, era el símbolo de la naturaleza plena, sin haber sido hostigada ni castigada por la mano humana. Era un árbol maravilloso, redondito, precioso, precioso. Con el fuego, ¿cómo queda? Queda todo chamuscado, las ramas secas, un desastre, algo que molesta verlo. Y este árbol aparece una y otra vez. Es como el nuevo escenario en el que ellos se van a ir desarrollando y desenvolviendo su vida. No sé si os habéis fijado, pero aparece muchas veces. Es como el techo en el que se cobijan, ese árbol chamuscado por el fuego. A partir de ahí todo va subiendo de tono en la violencia. Primero cuando machacan a aquella lagartija, era un ser vivo, no estaba molestando a nadie, no la necesitaban para nada matarla, no necesitaban. Todos se quedan un poco parados, pero luego lo asumen y siguen adelante. Y el paso siguiente es más violento y el siguiente más. Y cada vez les importa menos saltarse las reglas que han respetado. Hasta que al final, bueno, pues el mal, o por lo menos la falta de freno frente al mal, es lo que se impone en el grupo de muchachos que siguen a aquel tan osado y tan... el cazador, el jefe de los cazadores. ¿Qué más quería yo decir? Creo que los personajes también tienen un simbolismo. Un simbolismo que me parece que caracteriza mucho a la película. Cada uno de ellos representa uno de los valores o mitos que constituyen la civilización. Son personas que algunos representan el orden, la inteligencia, la serenidad, otros la fuerza, la audacia, la dominación. Creo que está bastante bien reflejado eso. Y Piggy, sobre todo, me parece el personaje mejor definido. Y precisamente por eso, porque representa lo que hay de civilización en nuestro mundo, es el que tiene que morir en aquel desenfreno del que se ha apoderado el instinto de todos aquellos. No sé qué más quería yo decir. Bueno, estos muchachos cuando luego son rescatados ya no son los que eran, a pesar de que no lo advierta el helicóptero y los militares que han venido a rescatarlos. Lo que han vivido les va a pesar ya toda la vida. Es como la pérdida de la infancia, de la inocencia. Han llegado al mundo de los adultos mucho antes de lo que les hubiera correspondido, quizá. En situaciones extremas, el individuo es así. Incluso los niños no son lo inocentes que queremos imaginarnos que son. Me ha gustado mucho la fotografía, me ha parecido espléndida, maravillosa. Yo no sé si he visto la misma versión que vosotros, pero a mí me ha parecido exuberante, maravillosa, llena de colorido, casi una fotografía y unos escenarios llenos de lujuria, casi preciosos, maravillosos. Y también me ha gustado mucho la consecución de los sonidos del entorno. Es que se oyen los pájaros, el viento, los insectos, cómo se deslizan. Me ha parecido de una gran riqueza narrativa la película de Hook. ¿Y qué más quería yo decir? Pues, bueno, la última característica que a mí
bueno, me ha chocado un poquito. Es que no sé si os habéis dado cuenta, pero en casi toda la película aparecen los muchachos en calzoncillos. Claro, la ropa les ha volado, se les ha destrozado. Pero Piggy no. Piggy aparece hasta el final con camiseta y pantalones. Es el símbolo de la civilización. Por eso digo yo que a mi juicio se arrastra un gran simbolismo en la película. Es el único que lleva la ropa puesta, toda la ropa. Es junto, tanto la ropa como la palabra son la expresión del mundo que han abandonado, la expresión del orden, de la civilización. Bueno, y ahí se queda la cosa. Eso es lo que yo he visto. Muy bien, pues gracias, María José. Bueno, ya habéis comentado muchas cosas. Yo hay algún matiz que quizás sí que podría aportar o podría sugerir. Y nada, yo un poco lo que, digamos, he visto en estas dos versiones. Yo he visto sobre todo la del año 90, la película de Harry Hook, que aparte esta la vi cuando se estrenó la película en el año 90. Y la de Peter Brook la he visto un poco más por encima, ¿no? Pero ambas son muy fieles, digamos, al libro, digamos, a la obra literaria. No han hecho una interpretación propia ni han usado ese libro para contar la paranoia particular del director, sino que han narrado, digamos, los hechos, lo que explica el libro. Entonces, bueno, como simple comentario de temas más cinematográficos en general, yo la primera película, que aparte está en ese blanco y negro, que tal como ha dicho Graciela, es un blanco y negro ya hecho intencionadamente, pues he visto que tiene imágenes más sugerentes, imágenes más potentes, aunque en cambio está contada de forma un poco más deslavazada o con algunas elipsis, con algunas cosas que no es tan lineal, digamos, pero es más sugerente y tiene un poco más de magia. En cambio la otra, la del año 90, está todo muy bien narrado, muy bien explicado todo, pero se limita a contarlo bien y yo creo que no nos sugiere desde el punto de vista cinematográfico. Entonces, tanto una como otra son, yo no las veo como no las definiría nunca como una película de aventuras, porque tal como el libro es una película de tesis, digamos, ¿no? Una tesis antropológica, ¿no? Que está desarrollada con mucha claridad, ¿no? Y con mucha brillantez, y que además, que esto creo que es un adjetivo que ha usado Graciela, con verosimilitud. Es una historia que si ha pervivido, si ha tenido éxito y continuamos hablando de ella, y es probable que salgan más versiones cinematográficas, es porque a pesar de ser una cosa muy de tesis antropológica, es muy verosímil, tiene una verosimilitud que es estremecedora, ¿no? Entonces, lo que quería comentar yo, algunos matices a cosas que habéis dicho vosotros. Está claro la tesis que nos quiere plantear, ¿no? Que es esto que habéis dicho ya, que ha dicho María José, que ha dicho Graciela, que ha dicho Lázaro, que esta tesis de que el ser humano pues necesita, o sea, está condicionado, está disuadido por la sociedad, por unas normas sociales. Esto está clarísimo que es eso lo que nos quiere contar, ¿no? Pero hay algún matiz que yo, digamos, diría que son otras cosas que se ven en esta historia, ¿no? Y que es el hecho de que la inteligencia, la cultura, la capacidad de el ser elocuente, el tener capacidad para convencer a las personas, esto funciona en un mundo
en un mundo en el que no está gobernado por la violencia. O sea, si estamos en una situación de paz, esto se impone, o sea, se acaba imponiendo el que tiene más el que tiene más labia, digamos, pero el más inteligente, el más civilizado, el más sensible ante la violencia física pura y dura, no, siempre pierde, no puede hacer nada. Y esto es lo que se ve con el personaje de Piggy, que es el único que tiene un discurso claro de que no podemos ser unos salvajes, tenemos que mantenernos, pero claro, ante la violencia no puede hacer nada. En cambio, el otro, su amigo, digamos, el líder positivo, el líder bueno, este ya es un poco mezclado, porque se atreve a enfrentarse físicamente con el malo, pero claro, el Piggy es la inteligencia y la elocuencia y la sensibilidad. Cuando se enfrentan con la violencia pura y dura no pueden hacer nada, quedan anulados completamente. Que esto, claro, es una reflexión terrible, ¿no? Y luego también otra cosa que apuntaría yo, que esto se ve en los dos gemelos, en estos personajes con los que Piggy y el otro, el Ralph, tienen algún contacto, acaban formando parte del grupo, ¿no? Digamos, el grupo de los cazadores, que es el más numeroso, ya se convierte en un grupo numeroso. Y las personas por separado, si tú coges a una persona por separado, siempre es una persona con la que se puede razonar, que lo puedes entender y él te puede entender a ti. Lo terrible es cuando actúa la masa, cuando uno forma parte de una masa, de un grupo, y metido en el grupo, en esa masa, si está guiada por un líder violento, una persona que por él solo nunca mataría, pero metido en el grupo, pues sí. Que esa es otra reflexión que yo creo que queda clara en la película esta, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas quería comentar que, no sé, algunas cosas que ha dicho Lázaro. El tema de los que vienen por la playa avanzando con las togas, ¿no? Es una imagen que es muy potente, precisamente, es de las imágenes buenas que tiene la película. Y bueno, no hay por qué, yo creo que así como en la película moderna, en color, la película empieza con una imagen que está muy bien también, que es muy bonita y muy hipnótica, de esos cuerpos que se hunden y luego salen a la superficie, una cosa submarina. Parece ser que han caído al agua. Es una buena forma con una elipsis. En cambio, en la película antigua, que es una película del año 63 y que se nota que está, tanto como el libro, muy influenciada por la Guerra Fría, por el temor a una guerra nuclear. En la primera película en la película antigua dan unos flashes de esos colegios, esos colegios para los niños, que son colegios con unas normas muy estrictas, muy británicos, ¿no? La tradición, toda esa cosa tan pomposa, pues ante un peligro de una guerra nuclear tienen que evacuar a los niños, y en uno de los aviones en los que evacuan a estos niños, que encima además salen unas imágenes de ese supuesto avión, que es un avión es un avión a reacción, sobre unos diseños fantasiosos que no llegaron a hacerse realidad nunca, porque intenta ser una cosa un poco futurista, ¿no? Un poco de ciencia ficción casi, ¿no? Este no se ve que caiga al agua, sino que tiene como un aterrizaje forzoso, acaba aterrizando o lo que sea en la isla, en la playa, en la arena de la playa, y por lo tanto, bueno, tal vez quizás sí que sería verosímil que hayan caído ahí con todo su equipaje, con la ropa, y precisamente para ya marcar distancias de que ellos pues salen con sus togas y con ese birrete que llevan, con ese gorro tan curioso, ¿no?
Y esa imagen, por ejemplo, está muy bien. A mí me recordó algunos episodios de El Quijote, algunos capítulos, cuando Don Quijote y Sancho, fijaros que Piggy y el otro son también un poco la típica pareja, ¿eh? Sancho Quijote. Cuando ve aparecer a esos personajes que no sabe qué es lo que son, que vienen andando por la playa y son, bueno, son los otros, ¿no? El otro grupo. Luego, en cuanto a lo del cabestrillo, yo la verdad es que vi que él cuando al principio no lleva el cabestrillo cuando salen del agua, es que hay un accidente, hay un choque, no sé, se cae al suelo y ahí es cuando se hace daño, luego sí que ya lleva el cabestrillo. En estas cosas es muy típico que uno se fija en un detalle, el otro se fija en otro y al final resulta que, aunque en las películas hay muchos errores así, hay muchas cosas a veces. Pero en este caso, lo de las linternas, yo creo que la linterna esa con ese color verde fluorescente, precisamente lo que quieren decir es que es una de esas, es una de esas bengalas químicas, que es un tubo de plástico que no tiene luz, pero que cuando lo rompes por la mitad, cuando lo haces, lo doblas por la mitad, entonces haces que se mezclen dentro dos líquidos que lleva, y eso es fluorescente como una linterna durante muchas horas. Entonces eso es lo que me parece que quieren decir, que son unos tubos precisamente para las emergencias y que por lo tanto, aunque se hayan mojado, aunque lo que sea, pues siguen funcionando, ¿no? No sé, y luego una cosa que en el libro, por lo que yo recuerdo, porque yo el libro también hace algunos años que lo leí, hace años ya, pero recuerdo que estaba muy bien explicado la fascinación que siente uno de los personajes, que es el raro del grupo, ¿no? El tipo solitario, el tipo a lo mejor pues más místico, que es el que llega hasta la cueva, en donde tienen puesto, tal como ha dicho Graciela muy bien, tienen ahí clavado en una pica la cabeza del cerdo, el chancho, el cerdo salvaje, ¿no? Porque son cerdos así, con negros, de pelo negro, como ahí hay el personaje que en la película también, en la película moderna y en la antigua también se ve. Además, en la película moderna es un niño, es cierto que son todos preadolescentes. En la película moderna, el que va hasta la cueva es un niño con un aspecto muy delicado, con un rostro casi femenino, casi podría ser una mujer, un rostro muy delicado y muy agraciado, y se queda fascinado ante la cabeza. Entonces entra en la cueva y entonces descubre que es el piloto que está muerto y tal. Entonces, en el libro está muy bien explicado eso. Está el libro, como hay este narrador omnisciente que nos pues explica muy bien el niño ese cómo se va acercando ahí y cómo queda fascinado mirando esa cabeza, ¿no? El niño este que es un poco el raro, el que se queda así un poco colgado ante esas imágenes, que no actúa, que no... Bueno, son cosas que en la película se pierden. Y también lo que quería decir es que estas dos películas, tanto una como otra, curiosamente son dos películas que duran 1 hora y media, incluso escasa. En uno de los dos casos casi no llega a la hora y media, a los 90 minutos. Un auténtico placer, una auténtica virtud en estos tiempos en que todas las películas duran 2 horas y pico o 3 horas, en cambio de películas que tienen el metraje tradicional, porque antes era lo más normal que una película durase 1 hora y media. Entonces, en 1 hora y media, pues tienes que resumir. Esto lo digo porque uno de los comentarios que se han hecho también es que es muy brusco todo, que se pasa a los asesinatos, o sea, a esas muertes de forma muy, ya como que eso tendría que tener una evolución más desarrollada y más bien explicada, pero bueno, estamos ante el cine. El cine, cuando adapta libros, siempre o casi siempre tiene que resumir, ¿no? Y entonces es una consecuencia lógica, ¿no? Yo creo que tanto una película como otra no son ningunos grandes clásicos que vayan a pervivir como grandes películas, digamos,
Quizás la del 63 tiene esto que digo yo, esta cosa un poco más sugerente o más mágica, y queda como una curiosidad también, ¿no? Para los cinéfilos estos que les gustan tanto las cosas antiguas y tal, pues allí tendrá siempre interés, pero tampoco son unas películas, y sobre todo eso, películas de lo que nos plantea es una tesis clarísima, que está muy clara, es muy transparente, pero en esto tiene razón Lázaro, que tampoco hacía falta enfatizarlo con esa obvia conversación entre los dos, que además hablan en un tono así como de riéndose. Pues a mí mi padre me dijo que un tal, no sé, un Rousseau, un francés, decía que el hombre es bueno por naturaleza. Pues vaya tu padre. Nah, en eso tiene razón Lázaro, que yo también lo encontré muy forzado, ¿no? Y muy evidente, como un poco eso, ¿no? Para el público que nos entera, ¿no? Pensando que somos todos tontitos, pues vamos a explicaros cuál es la tesis de la historia esta. Y nada más, yo un poco eso es lo que he podido ver. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna réplica, alguna cosa. No, yo también me olvidé de, cuando yo expliqué, una cosa que señaló Graciela, que es el caso este del fetichismo, ¿no? De la cabeza de cerdo. Sí. ¿No? Y eso sí que es interesante, ¿no? Bueno, esto ya es del libro, ¿no? Porque claro, esto yo creo que es el principio de las religiones primitivas y de lo que vino después, ¿no? Claro, claro. Y eso sí que está en el ser humano, ¿no? Así de que hay, digamos, en este caso es una teología diabólica, ¿no? Así el bueno, Dios, en este caso, es una idolatría. Claro, sí, pero es una deidad diabólica que se inventan, ¿no? Sí, sí, sí. Y que dan miedo, ¿no? Así que, y otra cosa, bueno, eso me parece interesante porque, y puesto así, es decir, ellos vuelven en la historia, todo este grupo vuelve, como sociedad, vuelve en la historia a los principios, ¿no? Sí. A los principios de la historia. En la película, claro, que la del año 63, la de Peter Brook, ¿no? Hay una parte que me ha gustado bastante, que es cuando Piggy con Jack están hablando ahí en un momento dado. No me equivoco. Eso con Ralph. Con Ralph, sí, con Ralph, pero no es eso lo que quería señalar, sino, a ver, un momento. Cuando Piggy, la película en blanco y negro, los demás no me acuerdo si iban a casar o qué, pero lo dejan a él con los niños más pequeños. Entonces, sí. Piggy, aquí sí que está, empieza a contarles una cosa sobre la nomenclatura de las calles, así que y sí me parece encantador ese momento con cómo se va apresando, ¿no? Así que si tú no lo has visto, María José, te recomiendo que veas esa parte en YouTube, la encuentras. Me parece encantador, le explica que porque claro, con el correo no llegaba a tal lugar, porque se confundían los carteros con la calle, en medio de la selva explicándole una cosa de una ciudad, ¿no? Así, y cómo habla el chico este, ¿no? Así que eso me pareció un encanto, ¿no? No, eso es lo que, cosas que me olvidé de señalar, ¿no? Así que, bueno, yo había olvidado también decirles que el grupo de los violentos es también el grupo de los cazadores, de los que tienen para comer. Y tal vez así que le dice al otro grupo, bueno, cuando quieran comer, vengan con nosotros. Sí, que es verdad. No, eso está clarísimo, ¿no? Todo lo que eso significa, ¿no? Y yo, hay algo también, ves, que ahora me he acordado ahora con lo que decía Lázaro, que antes alguien ha dicho que eran niños aún, son preadolescentes que no estaban educados, pero no, yo creo que precisamente la tesis que sostiene el libro es todo lo contrario, es que aunque eran niños, eran unos niños de unos colegios británicos ahí muy ceremoniosos y que habían recibido precisamente una educación muy estricta ya desde su más tierna infancia,
en los valores más rígidos de esa sociedad. Era un colegio militar, era un colegio militar. Exacto, un rollo, pero encima, o sea, muy, muy estrictamente esos valores. Y es que ellos, de hecho, cuando empieza su periplo, cuando empieza su estancia en esa isla, al principio son muy ceremoniosos y se tratan de usted, señor, tal y cual, porque encima había ya esas categorías, esa jerarquía, incluso entre los propios niños, ¿no? Los que ya eran cadetes o lo que sea, y los que no. Entonces, no, al principio, precisamente, esa educación siguen cumpliéndola a rajatabla estrictamente, pero luego la cosa se va relajando cuando están en ese medio natural y cuando empieza la violencia, precisamente, cuando matan primero a ese pequeño camaleón, a ese pequeño lagarto, ¿no? Y ya ahí empieza la cosa a ponerse complicada, pero no, vienen de una educación precisamente muy estricta en los valores que les han inculcado los adultos y todo el sistema. Entonces, como eso rápidamente se va diluyendo, ¿no? Yo creo. Oye, el lagarto es una salamandra. A mí me dio muchísima pena cuando la mataron. Sí. No, yo lo que quería decir es que claro, si lo que dice David es así, ¿no? Que eso es lo que nos ha querido decir el autor, entonces está claro que la premisa es esta. Si no hay una fuerza suficientemente mayor y disuasiva, una fuerza positiva, capaces de tomar la violencia, bueno, pues la sociedad no podrá existir. Claro. Si no hay, digamos, un líder positivo o una fuerza. Una fuerza suficientemente disuasiva. Sí. Y esto está justificando entonces lo que en realidad la política internacional realista cree, que la fuerza tiene que ser realmente disuasiva. Bueno, pero en nuestra sociedad, en el mundo tal como funciona, el Estado, o sea, esta estructura el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. Esto ya se sabe, es una norma. Ahora entre estados, ¿no? Entre estados internacionales, la disuasión acá es la misma cantidad de botones nucleares o la misma posibilidad de daño, ¿no? Sí. Eso sería lo que los disuade. Sí. Pero después, ¿qué queda más abajo, no? No, sí tiene mucha miga la cosa. Sí, tiene miga. Bueno, yo quería decir un par de cosillas que antes se me pasaron. Respecto a esa escena en que aluden al Emilio de Rousseau, pues no sé si está forzada o no, pero la verdad es que yo, a medida que iba viendo la película antes de llegar a esa escena, ya pensé que ahí había una oposición entre el mundo que nos presentaba Rousseau y el mundo que nos había presentado Hobbes. Entonces, cuando poco después se llegó a esa escena, pues no me pareció forzada, me pareció muy natural, porque yo la he visto también como una película muy digna de aventuras. La puede ver perfectamente tanto un adulto que saca las consecuencias de los dilemas morales que se han planteado ahí y que hemos reflejado aquí, como un niño de 10 u 11 años que se familiariza rápidamente con esa historia, comprende cómo se va perdiendo el mundo de la razón y se va ahondando en el mundo de la sinrazón, de la idolatría, de la violencia, y cómo eso tiene su reflejo pues, en esas doctrinas que si no sé, un muchacho de 11 años si ya las estudia o no, pero si no las estudia en aquel momento las va a estudiar un año o dos después. A mí me ha parecido que reflejaba muy bien esa oposición frente a concepciones de lo que es el hombre. Eso por una parte. Por otra parte, es verdad que, como vosotros decís, como has dicho tú, David, los que no acaban pronunciándose, acaban por silencio, acaban decantándose hacia el que tiene más poder. Hay un cierto espíritu
iba a decir borreguil, pero me parece feo, un cierto espíritu que tenemos, que tiene nuestra humanidad, nuestra condición. Es gregario, Es un gregario, espíritu es gregario, es más gregario. fino, más fino, es gregario, sí. Ese espíritu pues existe y lo vemos en el comportamiento de las masas, eso está claro. Pero luego esos mismos que acaban yéndose con él siempre albergan una duda, y si no todos, algunos. Quiero decir que el ser humano no es absolutamente ni bueno, ni absolutamente malo, ni absolutamente idiota. Almacena un poco de todo, de bondad, de maldad y de inteligencia. Y esos dos que se han ido con los cazadores, cuando están vigilando y Ralph escapa huyendo porque lo persiguen, ellos lo ven. Y sin embargo, a preguntas de Jack, del cazador, que le preguntan, ¿le habéis visto? ¿Ellos qué dicen? No, no. De alguna manera siempre queda un poco de esperanza y nada está perdido del todo. Yo creo en el ser humano y creo que siempre, a pesar de todo lo que pase, a pesar de que las cosas vayan fatal, siempre queda un resquicio de esperanza que antes o después también se impondrá. Bueno, contemos No me acuerdo. a Putin. Bueno, pues eso, nada más, nada más. Muy bien, gracias María José. Bueno, no sé, ¿alguna última, última apostilla o comentario? Si no, cerramos aquí. Muy bien. Muy bien, señores, pues nada, ya nos veremos en el próximo programa de los Eternautas.